Hola, muy buenas tardes. Vamos a acercarnos una vez más juntos a Jesús para escuchar su palabra y compartir nuestra oración. Seguimos leyendo el capítulo primero del Evangelio según San Juan. Estaba Juan Bautista con dos de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían les preguntó: ¿Qué quieren? Ellos le respondieron: Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Palabra del Señor. Juan Bautista venía anunciando la presencia de Jesús como alguien que superaba ampliamente su misión como él esperado. En este caso da un paso más en este sentido porque ahora le muestra a sus discípulos, uno podría decir pierde a dos de sus discípulos, pierde en el sentido de que ya no van a seguirlo a él, porque no encuentra a Juan Bautista nada mejor que mostrarles quién es el Cordero de Dios que quita el pecado. Y estos se van entonces detrás de Jesús frente a una invitación que sigue siendo tentadora. Jesús no les da información acerca de dónde o cómo vive, sino los invita a compartir su vida o, en todo caso, por el momento, a compartir un rato de un día. Vengan a ver. A los pastores se los había invitado de una manera parecida. Los ángeles les hablan del pesebre, del niño, y les dice: vayan a ver. En este caso se trata entonces de acercarse a Jesús, y en ese rato Andrés y el otro discípulo lo habían identificado a Jesús como maestro, pero Andrés, cuando va a anunciarle a su hermano Simón, ya le habla del Mesías. Quiere decir que en ese rato hubo una transformación en el conocimiento de Jesús. Reconoció al Mesías y no encontró nada más importante que hacer que anunciarlo y quedarse con él para siempre. Pedro es destinatario entonces del anuncio de su hermano Andrés y se dirige también entonces a conocer a Jesús, así como Andrés fue a estar con Jesús por las palabras de Juan el Bautista. Se produce como una cadena de invitaciones, más que de información, de invitaciones a acercarse a Jesús. También nosotros, habiendo sido invitados de una manera u otra a estar cerca de Jesús, volvemos a intentarlo, volvemos a acercarnos una y otra vez a Él de distintas maneras, a través de la oración, de la Eucaristía, a través de nuestro intento de percibir, de verlo, para usar el mismo verbo, de verlo presente en nuestra vida cotidiana y volver a elegirlo, querer estar con Él. Estas son las dos cosas que los discípulos hacen: estar con Jesús y anunciarlo. Entonces, como digo, también nosotros, habiendo sido invitados, habiendo conocido a Jesús y estando en el camino de seguir conociéndolo, sentimos la necesidad de anunciarlo. Jesús sigue siendo aquel que quita el pecado y nos va transformando. Entonces nuestra vida, más allá de lo que digamos con nuestras palabras, nuestra vida transformada por el poder de Jesús es ya un testimonio de que nosotros también, usando las palabras de Andrés, hemos encontrado al Mesías. Él nos salvó y nuestra manera de vivir es una manifestación de esa salvación que hemos recibido. En estos días en la misa estamos leyendo como primera lectura la primera carta del apóstol San Juan, que venía hablando de la filiación, de lo que significa haber sido hechos hijos de Dios. Y en este día nos dice cómo esa realidad de ser hijos de Dios ha sido lo que nos ha
transformado. Y entonces dice, aquel que ha nacido de Dios no peca porque el germen de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En definitiva, más allá de que tengamos todavía nuestras limitaciones y pecados, el hecho de haber sido hechos hijos de Dios nos hace similares, semejantes, parecidos a Jesús. Y eso se manifiesta en nuestra comunión con Dios al estilo de Jesús y se manifiesta también en nuestras expresiones de amor por los demás. Nuestro camino es entonces manifestar el amor de Dios, no solo con el testimonio verbal, anunciando al Mesías, intentando, como el Bautista, como Andrés, que otras personas se acerquen a Jesús y lo conozcan personalmente, más allá de lo que nosotros podamos decir. Y hago un paréntesis, con esta curiosidad que uno podría destacar, humanamente hablando, Pedro termina siendo más importante que su hermano Andrés. El anuncio de Andrés hecho a Pedro tiene esta generosidad detrás de que es lo que Jesús quiera hacer con cada uno. Entonces, el que de alguna manera fue por un segundo discípulo de Andrés, su hermano Pedro, se termina convirtiendo en alguien más importante en esa comunidad primera que Jesús engendra. Quiero decir que probablemente nosotros seamos testigos de las cosas de Dios y haya quienes, escuchándonos, hagan un camino de fe, a lo mejor, entre comillas, más importante que nosotros, o alcancen un nivel de relación con Jesús que supere el nuestro, simplemente porque hemos sido testigos, instrumentos para que las personas se acerquen a Dios y no a nosotros. Esta es la generosidad de Juan el Bautista que también nos toca a nosotros compartir. Pidámosle a Jesús que podamos experimentar su presencia una y otra vez, que podamos sentir que estamos con Él, que vamos a estar con Él y lo vemos a través de los medios que tengamos, renovar nuestra conciencia de su presencia, dejar que su Espíritu nos vaya transformando, haciéndonos cada vez más parecidos a Él y haciéndonos también testigos, instrumentos suyos para que otros reciban esta salvación que viene a traernos. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.